¿Cómo pasé de 0 regalías a 1000 euros al mes en regalías en Amazon KDP publicando única y exclusivamente libros de bajo y medio contenido? Echando la vista atrás, en este vídeo te voy a contar paso a paso cuál ha sido el recorrido que yo he seguido, no porque sea el recorrido perfecto ni la estrategia perfecta, sino porque es la que a mí me ha funcionado y la que yo he seguido en base a mis circunstancias, que no son las mismas que las de otras personas que a lo mejor han podido tardar menos a conseguir muchos más resultados o están tardando más en llegar a estos resultados. El objetivo de este vídeo no es comparar mi proceso con el de otros, ni que tú compares el tuyo con el mío, sino que pueda servirte como inspiración para ver otras formas de construir este negocio que a lo mejor no es como lo han construido otras personas que a lo mejor han priorizado más los libros de alto contenido. Sobre todo mi intención es que te sirva para ser consciente de en qué punto estás tú y de las cosas que puedes ir haciendo, sobre todo si no quieres o no puedes invertir muchísimos recursos económicos en este negocio. Yo en mi caso considero que he invertido prácticamente lo mínimo, o sea, realmente he invertido muy poco dinero porque prácticamente todo lo he hecho yo. Con esto no quiero decir que esta sea la forma en la que hay que hacerlo ni la única forma de hacerlo. Te puede servir de inspiración, sobre todo si en primera instancia no quieres o no puedes dedicar mucha inversión económica a este negocio. Yo al principio apenas lo hice, luego progresivamente todas esas regalías que iba ganando o a medida que yo iba viendo que me iba funcionando, sí que empecé a invertir más, pero no empecé directamente así. Entonces, bueno, no me voy a enrollar más. Obviamente esto es un resumen máximo de todo el recorrido, pero creo que te puede servir para hacerte una idea y te dejo con el paso a paso que seguí. Para mí el paso 1, aunque parezca que no tiene nada que ver con el negocio de KDP, para mí lo tiene todo que ver y es distanciarte de la comparación y del resultado de las personas que estás siguiendo por redes sociales y centrarte únicamente en tu proceso y en tu propio camino. Sé que esto es más difícil decirlo que hacerlo, pero es que aquí tienes que tener en cuenta que hay una pequeña trampa de algunos gurús de KDP y no digo que sea una trampa como tal o que esté hecho a propósito, pero realmente hay algunos, tanto americanos como de habla hispana, esto ya lo dije en el anterior vídeo, que si bien el contenido de sus canales está más centrado en el bajo y en el medio contenido, su realidad, la realidad de sus regalías es que algunos de ellos venden también alto contenido, por mucho que no hablen muchísimo sobre ello en sus canales o en su contenido. Y lo malo, entre comillas, de esto es que muchos de estos gurús están obteniendo la gran mayoría de sus regalías por estos libros de alto contenido. Por lo tanto, y aunque es perfectamente posible y hay algunos que no tienen libros de alto contenido y sí que obtienen grandes ingresos con bajo y medio, muchos de ellos no lo hacen y al final yo al principio cuando empecé en KDP empecé a seguir a algunos gurús americanos. Yo pensaba que solamente tenían libros de bajo y medio contenido, eso me sirvió de un montón de motivación para yo hacerlo. Enseñaban sus resultados de sus regalías antes de hacer un tutorial, por ejemplo, de un libro de bajo contenido, y con el tiempo me di cuenta de que realmente esas regalías no venían de esos libros, sino que la gran mayoría venían de alto contenido. Repito, esto no pasa con todos, pero con algunos sí, y creo que tenemos que aprender a discernir que en muchos de estos vídeos nos falta el contexto. Tampoco sabemos si estas personas tienen un presupuesto de 10.000 o de 5.000 euros para invertir en ghostwriters que le hayan escrito esos libros de alto contenido en primera instancia o cuáles han sido sus circunstancias. Al fin y al cabo, cada uno tiene las suyas y realmente creo que tenemos que discernir lo que las personas compartimos por YouTube y demás, porque es imposible contextualizar en cada vídeo todo lo que hacemos. Y aunque yo personalmente no tengo libros de alto contenido, ahora te lo iré contando, pero sí que es verdad que muchos sí. Y como te digo, tú no sabes si esas personas tienen otro trabajo aparte, si cuentan con el apoyo de su pareja, si han heredado dinero de sus padres, de sus abuelos, o sea, al final cada circunstancia es distinta. Y a lo que voy es a que tú tienes que ser consciente del tiempo versus dinero que tienes tú. En este sentido, como en prácticamente cualquier negocio, vas a tener que usar uno de estos dos recursos. O utilizas tiempo o utilizas dinero. Si tienes dinero para poder invertir, esto te va a hacer ahorrar mucho tiempo porque vas a poder delegar un montón de cosas, desde la creación de los propios libros como el diseño de portadas, etc. Aquí quiero dejar una cosa clara. Si esta va a ser tu forma de actuar en este negocio, independientemente de que lo hagas así, tú tienes que saber cómo funciona este negocio, porque si no va a ser imposible que seas capaz de explicarle a otra persona cómo tiene que hacerlo si tú en primera instancia no conoces los cimientos y los fundamentos del negocio. Independientemente de esto, ahora sí te voy a contar mis circunstancias. Yo empecé invirtiendo prácticamente 0 euros. Creo que lo primero que invertí fue en la suscripción de Creative Fabrica y supongo que algún programa de diseño, pero creo que no invertí en nada más en
el primer momento cuando empecé con este negocio. Entonces la inversión realmente fue muy baja. Para mí realmente fue casi cero, porque si lo comparo con otros proyectos en los que he emprendido, esto y cero es casi lo mismo. O sea, es una inversión que no es muy significativa, aunque obviamente sí que hay un pequeño aporte de dinero, como te digo. O sea, yo aquí ni compré stock o inventario, o sea, no tienes que invertir en los productos como tal. La plataforma de KDP es gratuita y yo lo hacía todo yo, o sea, absolutamente todo. O sea, todo lo que son los diseños, investigar, optimizar los libros, diseñarlos, publicarlos, etcétera. O sea, absolutamente todo lo he hecho yo. Con esto no estoy diciendo que los que no lo hacen ellos tengan menos mérito, simplemente estoy diciendo que son circunstancias distintas y que tenemos que relativizar dónde está cada uno y por qué algunos a lo mejor han podido llegar más rápido a un sitio y otros no. Porque al fin y al cabo el tiempo que puede tener una persona es limitado, pero si tú tienes recursos para poder invertir y para poder delegar, ese tiempo al final se está dividiendo entre varias personas y por lo tanto tu capacidad de producción y quizá la calidad de tus libros vaya a poder ser mayor o no, dependiendo un poco también de tus conocimientos y de cómo gestiones todo el tema. Pero con lo que quiero que te quedes es que cada circunstancia es distinta, que la tuya es única y que tú tienes que ser consciente de la tuya como yo lo fui en su momento de la mía. Además, yo en ese momento estaba lidiando con muchos problemas de salud, tenía muy poca energía y realmente esa poca energía que tenía la dediqué casi exclusivamente a KDP durante un tiempo y así fue como empecé. Entonces, los primeros libros que publiqué fueron libros de bajo contenido, o sea, planificadores, libros de registro, diarios y este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque para mí en ese momento, en base a mi energía y a mis recursos, era lo más accesible, igual que lo es para la gran mayoría de la gente, y sí que es verdad que aquí tienes que tener en cuenta que la competencia también era mucho más alta que si me hubiese puesto a hacer libros de alto contenido. Entonces, esto es algo a tener en cuenta, pero así fue como empecé. Mi inversión inicial fueron casi 0 euros, como te digo, fue la suscripción de Creative Fabrica a algún programa de diseño, y si fue algo más, ahora mismo no lo recuerdo, pero es que creo que no fue nada más porque ni invertí en Amazon Ads y, como te digo, todos los diseños los creé yo prácticamente desde cero, aunque obviamente dependiendo del tipo de libro, utilizando los recursos de Creative Fabrica, como te he dicho. También es verdad que en aquel entonces la inteligencia artificial brillaba por su ausencia, aunque existía, nadie la utilizaba, o sea, porque eso es prácticamente nuevo, así que esos fueron los recursos que yo utilicé. Y la forma de obtener mis primeras regalías y mis primeras ventas fue porque yo creé unos tipos de libro que yo mismo quería utilizar, esto ya lo he contado muchas veces, para un nicho muy específico, y lo compartí por mis redes sociales personales, en las que tenía probablemente menos de 500 seguidores, o sea, nada del otro mundo, pero sí que había personas que teníamos esta afición en común y por lo tanto, pues estos libros también les servían a esas personas. Y así fue como los di un poco a conocer, pero tampoco hice nada del otro mundo más allá de publicarlos por redes sociales. Una vez que exploré esos libros de bajo contenido y que publiqué unos cuantos, pasé a libros de medio contenido. Este tipo de libros también siguen siendo más accesibles, aunque menos que los de bajo contenido, y también hay más competencia, aunque como norma general menos que en los de bajo contenido. Una vez más, aquí la inversión era casi de 0 euros porque yo seguía utilizando Creative Fabrica y los programas de diseño, y lo que me permitieron estos libros fue aumentar mis regalías. Estos libros de medio contenido no los promocioné por ningún sitio, ni por Amazon Ads, ni por redes sociales, ni en grupos de WhatsApp con mi familia, ni nadie. O sea, nadie sabía los libros que yo estaba publicando de mi entorno cercano, ni de mi entorno no cercano. Nunca los he dado a conocer, jamás. Y estos libros de medio contenido, sumados a esos libros de bajo contenido, fue lo que me hizo llegar a generar 500 euros en regalías al mes durante mis primeros 5 o 6 meses, si mal no recuerdo. Tienes las regalías en mi canal por si quieres verlo cuando termines este vídeo, pero más o menos fue una cosa así. O sea, yo llegué a mis primeros 500 euros al mes de forma orgánica, sin invertir en Amazon Ads, y exceptuando el primer y el segundo mes, que sí que publiqué algunos de mis libros de bajo contenido por mis redes sociales personales, como te he dicho, y por una cuenta de Instagram que hice para esos 2 o 3 libros en concreto, pero para todos los demás no hice nada más. Y como te digo, se vendieron así hasta que llegué, como te digo, a 500. Entonces, yo una vez que llegué a estas regalías, decidí que era un buen momento para empezar a invertir y para poner más foco también en todo el tema del marketing y de las promociones. En este sentido, empecé a utilizar Amazon Ads. Obviamente, yo al principio no tenía mucha idea de utilizarlos, entonces lo que hacía era probar y estuve aprendiendo mucho sobre cómo utilizarlos. Y en este sentido, aunque Amazon Ads es un mundo, yo con el nivel, vamos a decir, medio básico, sí que conseguí optimizar algunos de mis libros en esas campañas de Amazon Ads, no con todos, pero con algunos sí, y eso lo que me permitió fue aumentar las regalías de los libros que ya tenía publicados, porque realmente cuando yo empecé a utilizar Amazon Ads, casi durante un año entero apenas publiqué nuevos libros, y la mayoría de las regalías eran de que los libros que había conseguido posicionar y en los que había invertido en Amazon Ads, de alguna forma se iban retroalimentando y se iban incrementando las ventas. Sí que publiqué algunos nuevos libros, pero no muchos. Toda esta inversión en Amazon Ads, más la venta orgánica de libros, porque realmente la mayoría de mis libros se seguían vendiendo de forma orgánica y una minoría por Amazon Ads, aunque luego eso se ha ido como igualando y ahora mismo yo creo que está un poco 50-50. El tema es que cuando llegué a los 1000 euros en regalías, ya consideré que era el momento para invertir en herramientas
herramientas o en otros programas, ¿no? Y aquí fue, pues como ya sabrás probablemente, que hace unos meses pues empecé a invertir en herramientas tipo Publisher Rocket y empecé a probar programas pues tipo BookVault, etcétera. Por un lado, para utilizarlas para mi propio negocio de KDP y por otro lado también para contarte a ti mi experiencia utilizándolas, porque ya que hablamos mucho en el canal sobre todos estos temas, pues obviamente hay personas que me lleváis preguntando desde el principio sobre algunos de estos programas. Entonces, como yo algunos de ellos no los utilizaba, pues he empezado a utilizarlos tanto para compartir contigo mi experiencia como para yo ver si realmente me son útiles para mi negocio de KDP y para mis libros. Y la última cosa que he estado haciendo últimamente, y esto ha sido en los últimos 2-3 meses, es utilizar las redes sociales para promocionar mis libros de forma gratuita. Y esto lo estoy haciendo principalmente a través de TikTok, solamente con 2 seudónimos, para ver qué tal me va y qué resultados me da, y si veo que me funciona y que lo puedo seguir haciendo y demás, obviamente ya te lo contaré en otro vídeo. Pero en principio mi plan es seguir con ello. Entonces yo lo que he ido haciendo en el último año básicamente ha sido consolidar y nutrir mis seudónimos. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto lo que quiero decir es que he ido analizando y replicando lo que me ha funcionado, he ido creando más y mejores libros. Con esto me refiero a lo de nutrir mis seudónimos. Al final es como nutrir mi marca, entre comillas, que para mí no es una marca, es más bien una editorial, pero sí que he sumado libros a esas colecciones de libros o a esas líneas editoriales, que para mí es un término como más óptimo en este caso. Y también es verdad que últimamente estoy invirtiendo más en Amazon Ads porque también estoy probando nuevas estrategias para ver si me pueden funcionar o no y para ver cómo se van desenvolviendo mis libros dentro de eso. Yo Amazon Ads me lo tomo como un territorio de exploración un poco, porque sí que es verdad que es un poco abstracto. Yo he tenido libros en los que me ha funcionado muy bien y luego he hecho eso mismo con otros libros y no me ha funcionado tan bien. E incluso hay variaciones entre mercados, ¿no? O sea, una campaña en un mercado me funciona muy bien, esa misma campaña en otro mercado no funciona tan bien. Entonces al final me parece como un poco abstracto, pero obviamente lo voy puliendo cada vez más y lo voy refinando, al igual que hago con la creación de mis nuevos libros. Entonces, hasta este momento, como te digo, yo únicamente he tenido publicados libros de bajo y medio contenido. He ido escalándolo progresivamente y lo he ido haciendo todo yo. No digo que esta sea la forma mejor de hacer todo esto. Obviamente, si tú tienes la posibilidad o quieres priorizar el invertir en este negocio, pues a lo mejor te conviene delegar ciertas cosas a un tercero. Yo por el momento no lo he hecho, aunque puede que empiece a hacerlo próximamente. Lo que sí tenía claro es que en algún momento esto iba a llegar y es la parte de publicar libros de alto contenido. Igual que pasé de bajo a medio, yo sabía que en el medio largo plazo mi objetivo era pasar a alto y eso es lo que voy a hacer, si no es antes, a partir del 2024. Entonces mi objetivo es seguir refinando y seguir complementando mis colecciones de libros y mis seudónimos, en este caso con libros de alto contenido, sumando este tipo de libros a los de bajo y medio que ya tengo publicados. De esta forma lo que quiero es seguir consolidando esos seudónimos y dándoles como más peso, y esto obviamente va a requerir de mi parte una inversión, porque hay cosas que sí o sí voy a delegar, como por ejemplo si creo un audiolibro, esa parte la voy a delegar sí o sí, porque en este caso yo no quiero utilizar mi voz ni hacer un doblaje de mi libro o un audiolibro, ¿no? Entonces, bueno, esa parte fijo. La parte de creación del libro de alto contenido como tal, no estoy seguro hasta qué punto la voy a delegar o hasta qué punto no. También es verdad que las herramientas de inteligencia artificial que tenemos actualmente pueden facilitarnos mucho la vida. Con esto no estoy diciendo que vayan a poder reemplazar a un autor o a un libro, pero sí que nos pueden ayudar como apoyo o para estructurar esos libros. Entonces yo ya llevo unos cuantos meses estudiando los libros de alto contenido y ya tengo un listado de todos los libros que quiero hacer desde hace un montón de tiempo. Solamente me falta ponerme a hacerlos, pero como te digo, yo ahora sigo consolidando mis libros de bajo y medio hasta que termine este año y en el 2024 voy a arrancar con libros de alto contenido, a no ser que por lo que sea pueda hacerlo un poco antes, pues en noviembre, diciembre. Si puedo, obviamente lo haré. Entonces la conclusión de este vídeo es que el proceso de cada persona va a ser único e individual, que no podemos compararnos con otras personas porque las circunstancias, los niveles de energía, los conocimientos, la capacidad de poder invertir, etcétera, varía de unos a otros. Entonces tú tienes que ser consciente de en qué punto estás tú, y has visto que mi proceso ha sido más lento a lo mejor que el de otras personas, pero sí que ha sido más o menos estable y eso es una de las partes de las que me alegro. También te digo que ahora, echando la vista atrás, ese año casi entero que estuve sin apenas publicar nuevos libros, quizá fue un pequeño error, pero es verdad que estuve priorizando otras cosas, entonces al fin y al cabo era una por otra. Pero si yo en ese año hubiese publicado nuevos libros, probablemente ahora mis regalías hubiesen incrementado. Como no lo hice, pues no he tenido tantos libros nuevos, pero
sí que he seguido este último año, como te digo, publicando y consolidando las colecciones que ya tenía. Que yo haya seguido este proceso de bajo a medio y de medio a alto no significa que tú lo tengas que hacer así, simplemente te he contado mi experiencia y cuál ha sido la estrategia que yo personalmente he seguido, por si te puede servir de inspiración o si te puede servir como referencia para que veas que es posible hacerlo así. Y al final mi objetivo siempre ha sido todo aquello que iba ganando en regalías, ir acumulándolo para después, cuando llegue a cierto punto, poder dedicar cierto porcentaje de esas regalías a invertir y después, en última instancia, para pasar a libros de alto contenido, como voy a hacer ahora. Pero yo en ningún momento he hecho grandes inversiones, o sea, yo me he quedado prácticamente siempre con un porcentaje muy alto de mis regalías para mí íntegro prácticamente. No digo que esto sea lo correcto, simplemente es como yo lo he hecho. Déjame en los comentarios si te ha servido o no este vídeo y cómo lo estás haciendo tú, y dale like o dislike para saber si te ha gustado. Ya sabes que en este canal hablamos mucho sobre Amazon KDP, sobre cómo emprender online y sobre mentalidad y finanzas, así que suscríbete para seguir aprendiendo sobre todos estos temas y nos vemos en el siguiente vídeo.